especialista en protección ambiental y su tema es precisamente protección ambiental en la minería del siglo XXI. Él viene de la United States Environmental Protection Agency y le invitamos a expresarse a través de su exposición de lo que nos ha venido a ofrecer. ¿Usted, profesor? Paulino Rivera, adelante. Tiene 20 minutos, profesor. Buenos días, compatriotas, amigos. Le agradezco también al doctor Seguín por darme esta oportunidad. Muchos años fuera del país, en Estados Unidos, después de haber estudiado en Cusco, en la Universidad San Antonio de Cusco, donde hice mi bachillerato. Luego hice una maestría en la Escuela de Ingeniería City College de Nueva York y el doctorado en Ciencias Aplicadas, Energía y Medio Ambiente en la Universidad de Nueva York. Trabajo por 25 años en la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Para mí, como todos ustedes, es una preocupación grande lo que viene sucediendo en el país. La situación se ha polarizado. Estamos construyendo paredes en vez de puentes. No hay agua. La Sociedad Nacional de Industrias hace sus eventos de educación sobre minería y los supuestos beneficios a la economía y a la sociedad peruana en este lado, y en el otro, una CAMI y otras organizaciones del pueblo hacen sus análisis, predicciones y conceptos de la minería. De este lado asiste el presidente de la República, y de este lado solo asiste el pueblo. Esa es la situación. Un tema, primero, debemos entenderlo. Segundo, debemos plantear alternativas, soluciones. No es posible oponerse sin conocer el tema. No es posible ni realista apoyarlo unilateralmente sin decirle al pueblo las consecuencias. Voy a empezar dando un análisis muy breve primero, lo que es la minería. Después voy a explicar lo que es la minería en los Estados Unidos, y le vamos a la minería responsable, correcto, y la minería en Perú, de lo que yo entiendo. Yo no estoy en el cartón, ¿no? Ustedes están buscando el terreno. Entonces, si ustedes discrepan, podemos dialogar. Mañana pondrán 1 hora de exposición, y espero que el tiempo sea suficiente, porque este tema es importante para todos nosotros. No,
¿Qué es una mina? La mina es un yacimiento de donde se saca el mineral, lo valioso, yo creo que entendemos, ¿no? Se separa lo valuable y se descarta lo que no sirve, el residuo, el relaje. ¿Por qué es importante? Es importante porque es la industria del futuro. ¿Por qué es la industria del futuro? Porque sin metales no puede vivir el mundo, no hay desarrollo, es imprescindible. Eso no quiere decir que es imprescindible para nuestra economía, es otro diferente, pero es indispensable para el desarrollo humano. La industria, no, más adelante por favor. Los países desarrollados, los países emergentes, los que llamamos nosotros del BRIC, Rusia, Brasil, Australia, etcétera, extraen el mineral, compran el mineral también que no lo tienen y le hacen valor agregado, usan la manufactura. Países pobres como el Perú solo extraen, exportan. Valor agregado, casi cero. Casi. Ok. Más adelante, por favor. Ahora, podría ir más. Ya, ¿qué es la minería moderna? La energía moderna desde los años 80, 90 ya está usando tecnologías avanzadas. La automatización, los controles separados de los agregados de concentrado, de los químicos que usan, de la cantidad producida, de los molinos, está automatizado, está controlado. Entonces, hasta robots se usan para los casos de los explosivos, las minas de campo abierto, las minas de... Entonces, el segundo punto es importante, practica el desarrollo sostenido. ¿Qué significa? Un equilibrio entre economía, sociedad y medio ambiente. Ese equilibrio debe dar. Uno debe actuar sin dañar al otro. ¿Qué es lo que hay en Perú? Economía nada más. Fundamentalmente, ¿cuánto se extrae? ¿Cuántas utilidades se ganan? ¿Cuántos impuestos se pagan? Control ambiental, casi cero. A ver, sigue. Esto es los métodos de producción. La producción manual, que todavía lo están empleando en el Perú, en la minería artesanal, en la minería informal, legal, ¿no? La producción mecanizada que se ve desde 1950 más o menos hasta el 80-88 también continúa. Hay una combinación en el Perú de minería mecanizada con minería automatizada. Incluso en los sectores de la selva, en los lavadores de oro, hay minería colonial. Esto es, el proyecto es más o menos el 2012, que es este año, que las minas, grandes minas ya debían automatizar totalmente. Pero eso es en países donde hay control ambiental, ¿no? Donde el gobierno, los reguladores, le ponen pesos de igual a igual con las transnacionales que las mineras. Porque eso cuesta plata, más o menos del 10 al 15% de las utilidades en control ambiental. Eso no lo van a hacer en el Perú, ¿no? Entonces combinan acá para la producción, para extraer nuevo mineral moderno, automatizado. Para control ambiental, ustedes ya saben, casi nada. Siguiente, por favor. Los tipos de mina, hay 3 tipos de mina. Minería a tapo abierto, minería subterránea, aluviones de oro y minerías así que le llaman de montón. Una puede ser consecuencia del otro. Por ejemplo, en Yanacocha, la mina se está acabando. Entonces, pero como la eficiencia solamente es el 70% sacan de cobre, el 30% no. Entonces lo están separando, lo están acumulando y eso posteriormente lo van a tratar. Pero ya no en el TAP, pero sí ya en un montón ahí. Posiblemente lo estoy poniendo ya ahí, acumulando en un lado.
tajo abierto, los explosivos ahí, aquí las descargas y el transporte. Esta es una mina de tajo abierto en Estados Unidos, en Alaska, que se llama la mina Fort Knox. Siguiente. Esta otra mina en Utah, en Estados Unidos también de tajo abierto, que más o menos figúrense cómo es. La siguiente, por favor. Aquí hay una mina subterránea, ahí, aquí la entrada, y aquí adentro, ¿no? Como es, que es similar a lo que existe en Cerro de Pasco, en Monococha, las minas subterráneas que tenemos, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí, la mina de algodón, es también similar a lo que pasa en Madre de Dios, ¿no? Ahí están las dragas, y aquí también lo pueden usar por gravedad. Siguiente, por favor. Ok, etapas del procedimiento. Primero, la trituración. Lo meten a los molinos, ¿no? Para separar lo valioso de lo que no sirve. La concentración, de la flotación, donde le ponen químicos para separar, ¿no? También hay la flotación por gravedad, donde no ponen nada. Por ejemplo, cuando flotas tungsteno, por peso, se separa por gravedad, ¿no? Y la última etapa, la fundición, la refinería. Quien ha ido a Loroya conoce más o menos bien qué consiste, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, esta es la mina del Perro Rojo, también en Alaska, el otro en Utah. Más o menos como ves, ¿no? Pequeñas plantas ahí que funcionan, y más o menos a 5 a 7 millas, a 10 kilómetros hay pueblos, ¿no? Hay zonas, hay comunidades que están afectadas con minería, por supuesto. Siguiente. La trituración de los molinos. Siguiente, por favor. La flotación. Casi en todo sitio, en toda minería que concentra, se usa la flotación, ¿no? Se agregan químicos o minerales para que las partículas se adhieran a las espumas y deprimirlos, ¿no? Y también hay los compuestos orgánicos. El cianuro, los sulfatos de cobre, el zinc, alcohol, etc. Siguiente. Ahí está un dato de flotación, ¿no? Más o menos uno ahí que está un poco rojizo, posiblemente cobre, ¿no? Aquí oro, y aquí también que puede ser plata. O sea, por el color de los químicos agregados, más o menos uno entiende de qué se trata. Es como lavar la ropa, ¿no? Te metes detergente, jabón, ¿no? ¿Dónde se va la cochinada, ¿no? ¿Dónde se va lo valioso, ¿no? Es igual, es explotar. ¿Entiendes? Lixiviación. Es importante. La lixiviación lo pueden usar afuera, así al montón de oro, por ejemplo, ¿no? Ahí mismo le pueden meter en cantidad grande, o le pueden meter en tanques, o le pueden meter inyectando el químico adentro. Por ejemplo, Yanacocha. ¿Qué es lo que hace Yanacocha? Yanacocha, el oro está impregnado en polvo, en la roca, en ese proyecto Conga, está impregnado en polvo. Entonces le inyectan verticalmente el químico que tiene cianuro, entonces con fuerza y agua, y eso le hace zafar, le hace salir al oro que está en polvo para que resurja en la superficie. Es simple, ¿no? Es el concepto básico. Entonces eso es la lixiviación. Y ahí es uno de los problemas grandes, ¿no? ¿Por qué el agua contamina dónde va, ¿no? Y hay muchos, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí están los tanques que hay, ¿no? De lixiviación, los tanques, aquí la trocha, cómo entra, los carbonatos, cuidado para capturar, inyectar la extensión, y aquí está una planta. Siguiente, por favor. Un montón, como les decía, ¿no? La acumulación, después lo trata. Y también le meten, hay químicos ahí en acumulación que contienen agua. No se preocupen si ustedes se interesan en esto, yo lo voy a poner todo en Facebook. Lo voy a poner en mi presentación, en documentos. Tengo más o menos 3 estudios de impacto ambiental completos de 3 minas recientes que hay en Estados Unidos. Eso también lo voy a poner bajo el nombre de William Palomino. Ustedes pueden usar William Palomino, entonces yo ahí lo van a encontrar. Siguiente, por favor. Bueno, el carbón se usa para observar, ¿no? Para capturar humedad. Electroganador.
porciones de acero en una solución básica, y la precipitación, que ya sabemos, ¿no? Precipitación es la solución combinada con química para provocar un metal pesado que se precipite o se separa. Siguiente. Aquí está el metal ya terminado, ahí están los lingotes de oro, ahí están las planchas de acero, por ejemplo, ahí están las condiciones, ¿no? Cómo se hace esto a alta temperatura. Siguiente. Los residuos solares de la mina. Aquí todavía hay minería, hay minerales, todavía está en construcción. Pero ya los solares están puestos acá, aquí hay otro acá y también por acá. ¿Sí? Esto, por ejemplo, en los molinos, más o menos del 85 al 95% es descartado, no sirve. Gran parte de la molienda, que a veces se les agrega químicos, va como rolable, como residuo de mina. Las disposiciones son, por ejemplo, los lagos artificiales, que en Estados Unidos desde 2009 se puede hacer, ¿no? Y también almacenamiento en seco en los reservorios. Es importante. Lagos artificiales, construir, poner plástico de polietileneno, fibras. Entonces eso ponerlo en la base y descargar ahí, hacer los controles alrededor con perforaciones de pozo para sacar muestras del agua subterránea o el agua superficial también. Por ejemplo, una mina así que tiene una laguna grande, del tamaño de este auditorio, porque he visto más grandes que este, he visto como una cosa de zinc, inmenso. Entonces ahí le ponen el aire, plásticos, ¿no? Pero al año, cuando se va a inspeccionar, al año se encuentra 2 o 3 huecos. Eso no es seguro. No hay minería limpia, eso es un engaño, es mentira. Penetra. Y por esos 3 huecos, ¿cuánto tiempo ha estado así, no? Se filtra al agua al agua superficial y el agua potable. Porque las comunidades en Alaska, por ejemplo, están cerca, ¿no? Algunas de 5, 6, 7 millas, unos 10 kilómetros. Es un problema grave, no es fácil. Siguiente, por favor. Aquí, esta es la mina Thompson en Indiana, la roca mineralizada. Porque no es económica, se le acumula aquí nomás. ¿Ustedes qué pasa con un aguacero esto? Lo tira, ¿no? Se lleva. Es un problema. Siguiente, por favor. La mina, aquí, ¿no? Aquí, este va y acá. Aquí y acá. Todo eso es artificial. Tiene solamente una salida para acá, otra salida para acá. Por eso se ha construido como artificial. Siguiente, por favor. Acá también, Bien. Aquí se almacena, esto se va acumulado, esto también, la misma roca, y también tiene su aire. Esto igual. Pero como les digo, no, esto no es 100% seguro. Siguiente, por favor. Aquí, esto es importante, creo que no he visto en el Perú, no sé todavía. Acumulación en seco. Sacar los residuos de mina, filtrarlos y ponerlos en seco. Y el agua tratarlo a los niveles permisibles para tirarlo a los riachuelos, a los ríos que hay, ¿no? Eso sería bueno, que cuesta mucho dinero, ¿no? Hacerlo seco y acumular en seco. Eso puede ser, por ejemplo, una alternativa de comercio. ¿No? Se puede decir, bueno, señores, en vez de que ustedes, ¿no?, destruyan lagunas así, ¿por qué no construyen esto? Y metan en seco ahí. Económico, ¿no? Pero yo creo que ese asunto es, cuando hay mineral debajo del lago, es otro asunto, ¿no? ¿Es cierto? Aquí igual, ¿no? Con lagunas artificiales. Siguiente.
saben, muchos de ustedes saben que es una mina de agua subterránea, agua de tajo abierto, agua ácida en mina, ¿no? La filtración, descarga de ríos, sedimentación, erosión de ríos, descarga de químicos de los molinos. Todo esto viene un pasivo, un problema ambiental que tiene que confrontarse. ¿Sí? Ok, ya había dicho esto, que no existía la minería industrial. Se usa grandes cantidades de energía para extraer minerales, concentrarlos, refinarlos, transportarlos. Necesita la tierra, aire, agua, que tiene que disturbarse, tiene que moverse grandes cantidades, ¿no? La vida y salud de las comunidades trabajadoras son afectadas, inevitablemente. Así que la minería sea bien con máximo cuidado, el trabajador, pobladores, agua, con afectados. Eso es inevitable. En Estados Unidos, con minería moderna, la mina ocupa el primer lugar en contaminación del medio ambiente durante la última década. Y también en Perú. La mina se ocupa del primer lugar de contaminación. Esto. En el 2005 se prohíbe en Estados Unidos hacer minería en cuencas acuíferas y lugares históricos. No se hace. Los Congas no se haría en Estados Unidos, pero mucho. Si hay minería en cuencas abiertas, pero esas son históricas. Ya han estado ahí. No hay uno en Alaska cerca del Ártico, al Océano Ártico. Ahí, cerquita. Pues se sigue explotando. Hay filtración, por supuesto, pero está funcionando ya por años, ¿no? Y esos minerales son los que necesitan. Tienen que hacerlo. Bueno, otro asunto también, además de la vida, la salud de la gente, es la ecología, los peces, la flora, fauna. Eso ya está fuera de discusión, ¿no? Ese es el impacto, toda mina hace eso. Bien. Eso ya había dicho, los metales no pesados, tóxicos, y sus daños a diferentes partes del cuerpo humano, arsénico, selenio, eso también ha venido siendo. Eso también. El drenaje de ácido roque de minas subterráneas y sigue estas fórmulas, estas reacciones que ya son convencionales básicas. Siguiente. Aquí, como las aguas subterráneas que contaminan, agua de mina, las descargas de agua contaminada. Profesor Palomino, 5 minutos. Siguiente, por favor. Ok, estos son drenajes. Ya, continúa. Siga. Ok, aquí se ve cómo, ¿no? La mina produce ese tipo de daños. Siguiente. Disculpe, profesor. Tuve un error de conservación del tiempo. Tiene más tiempo. Oh, gracias. Una hora. Gracias. Continúe, por favor. Ok, el agua ácida, que cosas directas como los metales tóxicos penetran las aguas indirectas a las humedades, al agua potable. O sea que el daño no es directamente al agua potable, son indirectos. Porque si de frente, directamente, ya sería una acción criminal, eso no ocurre. Ninguna mina hace eso, pero por encima de sus buenas intenciones eso ocurre. Ha ocurrido en Estados Unidos varias veces, ¿no? Y eso lleva a problemas judiciales muy grandes, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo se predice? ¿Qué hace con la
calidad de agua. ¿Qué se debe hacer? Primero, se debe tener datos sólidos del background, de la basalina, lo que es agua antes de la explotación, para luego compararlos cuando la mina fuera al año, los 2 años, a los 5 años, etc. Entonces se hace todo un extra por la decisión, cómo está afectando el agua a largo plazo. Esto es muy importante, los modelos, y lo hacen con la computadora, los modelos. Esto lo vi en el estudio de impacto ambiental de Congress. Pero aquí hay bastantes asunciones. Asumes datos, porque estás prediciendo lo que va a ocurrir. Entonces depende, ¿no? ¿Qué datos estás colocando? ¿No? Si colocas datos que no son, que moderadamente podrían afectar, los daños no van a ser tales, ¿no? Pero la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos te dice, usted asume los datos en condiciones más adversas, las peores, el worst case escenario, el escenario lo más difícil, lo peor que puede ocurrir. Pon ese dato y con eso haz tu calculación. Y esto, comprender las incertidumbres. Modelo, ¿qué pasa si hay un aluvión? ¿Qué pasa si hay un terremoto? ¿Qué pasa si el reservorio que tienes ahí se desborda? ¿Cómo vas a hacer eso? Entonces, ese es el modeling que permite analizar los riesgos futuros. Y se ha sofisticado mucho ahora. Es complejo, pero hay especialistas, hay profesionales que solamente se dedican a eso, a hacer análisis de riesgo. Un ingeniero ambiental como yo, por ejemplo, no hace esto. Tampoco geología, tampoco hidrogeología. Son ramas especializadas. Entonces, lo que yo hago es pedirle al analista de riesgo que haga esto, pedirle al geólogo, al hidrólogo que me evalúe los daños a las aguas subterráneas, las plumas hidrológicas, si están conectadas o no. Ellos tienen métodos como hacer, los métodos seísmicos, métodos geológicos, que muy bien pueden evaluar qué es lo que está sucediendo con las plumas de agua que van subterráneamente. Entonces uno no sabe todo, ¿no? Es una rama muy compleja. Sí, el balance de agua es importante. Agua que entra, agua que se pierde. Claro que nunca, esto es relativo, ¿no? El agua nunca se pierde. Hay un ciclo de agua, el agua siempre va a existir, ¿no? Pero el agua que entra es a la mina y no vuelve, pues hay que pensar qué va a hacer con esa agua, ¿no? ¿Qué cantidad de agua se está reciclando? ¿No? ¿Y qué están haciendo con agua reciclada? Y ver si esta agua reciclada está contaminada o no. Si está en los niveles permisibles para descargarlos o para usarlos como agua potable. Pero en mi experiencia, yo nunca he visto agua reciclada con metales pesados, plomo, arsénico, mercurio, que se usa en agua potable. Si hay con aguas con orgánicas, sustancias orgánicas, lo hacen. En Orlando, en Estados Unidos, hacen el agua del toilet, o si lo reciclan y vuelven a tomar, ¿no? Eso es posible, pero no con metales pesados. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel permisible de plomo en el agua potable? 0. Y ese nivel, ¿cómo le vas a extraer el plomo del agua, no? En el cianuro, creo que Yanacoy está hablando, ¿no? Vamos a reciclar el agua y le vamos a dar ese agua, lo vamos a tratar. ¿A qué niveles de arsénico y de mercurio? Podrán llegar a los 5 partes por billón, que requiere un nivel permisible. Creo que ese es el nivel de la Organización Mundial de Salud. Eso es muy difícil y costaría muy caro. Una cosa es que lo digan, otra cosa es que lo hagan, ¿no? El siguiente. Ok, son las pruebas que se sacan en el laboratorio, no las muestras que se hacen. Siguiente, por favor. Ok, descargas. Esto se ve en todas las minas, ¿no?
descargas de, ya como niveles permisibles, ¿no? Más o menos saldría así, un poco claro, ¿no? Pero alguien no va a decir que este es como niveles permisibles, y eso ocurre en los Estados Unidos. Si van a la Oroya van a ver, ¿no? Hace unos años, 5 años, fui a la Oroya. Esto ya es color rojizo que sale ahí y se va a dar al cantado. No sé si eso hay en los otros, pero es gran cantidad de metales tóxicos que entran ahí. Siguiente, por favor. Ok, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cómo controlamos eso? Ok, minimizar, por supuesto, los residuos de minas, los salares, cómo contenerlos, cómo protegerlos de la lluvia, de las precipitaciones. Yo creo que en Perú hay como 500 minas abandonadas en un estudio que hizo el año 2009, que hicieron, creo que por mandato del Congreso. Y la gran parte de esas minas abandonadas pues están abandonadas, están a su suerte, ¿no? Eso es un peligro muy grande. Y cuesta muy caro, ¿no? Remediarlo. Ok, maximizar el reuso del agua. Esto. Si se saca mineral de la tierra, hay que volverlo a rellenar con tierra más limpia, ¿no? Que no esté contaminada. Segregar las rocas, de las que ya están contaminadas y afuera, de las que no están. Divertir las aguas superficiales, separarlas de aquellas que reciben descargas. La evaporación, corrección y tratamiento, siga. Esta es la mina Grove Street, en Estados Unidos, y aquí hay controles físicos, una pared de contenimiento acá, para esta mina, para la mina artificial que se contiene acá. Siguiente, por favor. Acá el renivelamiento indica tratar de que esto esté contenido, ¿no? Que todo esto es artificial, ¿no? Esto ahí se ha acumulado, la vegetación se ha plantado ahí. Claro que hay filtración, ¿no? Pero ahí se contiene. Igual a esto. Siga, por favor. Aquí, tratamiento de agua, de metales. Lo mismo, ¿no? Intercambio de iones, precipitación, métodos de filtración, tratamiento de los tanques acá. Siempre. Este es el tratamiento de agua convencional por cal. Esto se usa bastante en Perú también. El cal entra aquí el agua contaminada o el residuo con agua contaminada, y sale el flotulante, aquí se separa el efluente líquido acá y aquí el sólido, ¿no? El efluente que sale por acá, que pasa ya sólido sin agua, se acumula ahí en los lados. Siguiente. El cianuro. Hay muchos métodos como se trata el cianuro. Es el proceso del dióxido de azufre que lo absorbe haciendo la reacción. Aquí el sulfato de cobre y hierro, que se llama el proceso Noranda, posiblemente esta persona lo estudió. Esta es una compañía. La alcalina, el peróxido de hidrógeno, etc. Hay un proceso ABR para recuperar cianuro. Esto no se trata, sino se separa. Siguiente. Los impactos en los suelos. ¿Qué pasa cuando la contaminación llega a los suelos? Le altera físicamente. Pierde el hábitat, no se puede vivir ahí por ahí. ¿No? Los animales, las personas tienen que moverse un poco aparte, ¿no? Para no ser afectados. La vegetación, la agricultura es afectada. Las partículas de metales, los solventes clorinados. Los solventes clorinados es también muy difícil de separar. Los impactos indirectos, animales no domesticados, uso de subsistencia. Minimizar la extensión contaminada, contención de relaves de agua, etc. Tratar de que los relaves no sean muy grandes, sean pequeños pero bien contenidos, ¿no? Protegidos. Siguiente. Aquí es la mina Golden Sulfide en Missouri. Y también la medida de aquí ya se están, ¿no? Se pone vegetación plantada.
esta es más o menos la etapa de la reclamación, para volver a usar la tierra y hacerlo más usable. No se le hacen plantaciones de plantas aquí esto es un poco difícil, porque hay bastante evaporación. Siguiente. Al aire. Degrada la calidad de aire, afecta a los trabajadores residentes, los polvos, las carreteras. Esto se ve bastante en la Oroya, en la fundición. Y similarmente se vio en su otra planta hermana, en Estados Unidos, tiene muy parecida a la Oroya, el mismo sistema. Pero ahí lo encapsularon la planta completamente. Entonces, los polvos con plomo, ahí quedaron capturados. Pero y el trabajador que trabaja adentro, ¿no? Podría tener el doble, 3 veces más de absorción. Depende, ¿no?, de los respiradores que usan. A veces los respiradores son bien inconfortables, ¿no? Hay varios tipos, pero generalmente el trabajador minero no le gusta usar los respiradores, especialmente esos más sofisticados que absorben, creo que categoría C, de varias categorías, no lo usan, se sacan, ¿no? Entonces hay un problema muy grave para el seguro de trabajo, pero sí lo han controlado. La emisión del plomo en el aire que va a la comunidad. ¿Sí? Este es un corte de los solares, cómo se hace, es bastante ingeniería de diseño, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, ¿cómo se hacen los reservorios? Esto también es bastante complejo, requiere ingeniería civil, una base sólida. ¿Cómo se hace? Hay este estándar, ¿cómo se hace? La Agencia de Protección Ambiental tiene sus estándares, cuánto de contención, cuánto de pared, qué material de construcción va a usar, cuál es la resistencia contra los sismos, etc. Y esto es importante, el seguro de financiamiento. Es importante para toda operación de una mina. ¿No? La empresa debe poner dinero, separar dinero para la operación de la mina, para el cierre de la mina y para contingencias, en bonos, en cash, etc. Eso. Hay un método, ¿cómo se hace? Se calcula matemáticamente cuánto produce. Eso yo leí aquí que la Coche está ofreciendo poner como una garantía un monto de dinero, pero eso no es ninguna concesión. Eso es parte del permiso y parte del estudio de impacto ambiental. Eso debían hacerlo. Eso no es un favor. Debían hacerlo eso. Okay. También el financiamiento es para el monitoreo, porque una mina que deja de operar, cierra, aproximadamente tiene 30 años de monitoreo, los pozos, los wells, para sacar muestras del agua subterránea, y eso tiene su costo, un costo de mantenimiento, es el monto aproximado. Después de este tiempo, los niveles bajan por atenuación natural. La naturaleza misma, ¿no?, va bajando los niveles de tóxicos de metal. Toma mucho tiempo, pero baja. Y si es que baja más o menos a los niveles permisibles, a niveles no significativos que afectan la salud, entonces procede a la reclamación. Ese terreno puede hacerse un parque, puede hacerse incluso para la agricultura, ¿no? Pero toma tiempo. Pero para esos 30 años se necesita financiamiento, dinero, 100. Hacer aluminio. Estos 3 propósitos objetivos: estabilidad física, química y biológica. Física, que prevenga potenciales que fallen, ¿no?, que se rompen, que se quebrajen.
y afecte, ¿no?, a las poblaciones cercanas, porque el suelo se erosiona. Y esto hay que entenderlo bien claro, que las minas siempre filtran. Entonces, tiene que haber sistemas de detección de esa filtración, los leak detection systems. ¿A qué niveles debe filtrar? Debe filtrar, porque adentro hay presión, hay gravedad. Debe salir, pero eso debe ser controlado. ¿Cuánto debe salir? ¿No? Esto es estabilidad química. El problema con las lluvias y los relieves abandonados es un problema, eso lo lava. Siguiente, por favor. La estabilidad biológica. Como saben, las minas que ya se han usado, se le hace vegetación por encima, ¿no? También alrededor, porque la vegetación absorbe los metales tóxicos. Dorran estaba haciendo esto ahí, en la Oroya, porque detectaron plomo, creo, en las calles, en las vecindades, y hacer jardines era lo correcto, con fitorremediación, ¿no?, que se llama, porque eso sí, que mídanlo después de 1 año, 2 años tener jardines ahí, lo reduce, eso es verdad, pero no lo reduce pues a grandes niveles, pero algo es algo, ¿no? Siguiente. Esto es el estudio de impacto ambiental. En Estados Unidos tiene un acta nacional de protección al medio ambiente, que lo llaman NEPA. Entonces todo ya está escrito ahí, qué es lo que deben hacer con los estudios de impacto ambiental. Es una cosa establecida, es como la Biblia. Tú me haces esto y la empresa sabe qué debe hacer. Y eso es lo que nos falta aquí. Los marcos legales, las guías, deben estar allí, ¿no? Entonces al público le dicen, esto es lo que me hacen, y la mina también debe saber qué es lo que va a hacer, ¿no? Entonces los dos tenemos a qué acogernos, ¿no? Si la mina está en tierras no federales, en Estados Unidos el sistema político es gobierno federal, todo el país, a los estados, así como el gobierno regional en Perú, y los gobiernos locales, así como las municipalidades, 3 niveles. Entonces una mina debe satisfacer las leyes de los 3. Y generalmente la ley del estado, la ley regional, es más rigurosa que la ley nacional. Ahí tienen sus reguladores, sus ingenieros, científicos en cada, los federales, los de un trabajo, o los del Estado y también la municipalidad. Entonces hay una coordinación entre esos 3 niveles. No pueden estar de acuerdo en todo, ¿no? El gobierno federal le puede decir a un gobierno, por ejemplo, estatal, donde hay un gobierno republicano, un gobierno más conservador, pro-minero, que le hace más flexible las normas, las leyes. Pues los gobiernos federales dicen, no me cumples esto, porque eso está por encima. O cuando los gobiernos estatales son más liberales, hay bastante movimiento ambiental, entonces lo hacen mucho más riguroso, ¿no?, más estricto. Entonces el gobierno federal dice, no, está mucho eso, esto debe ser, le dan un poco. Y así, o sea, ponerle un balance a lo que se está haciendo, ¿no? No como en Perú, ¿no? El regulador está con la mina y le regula la mina el pueblo. Es sin agua, ¿no? Eso no se ve en casi ninguna parte. Ok. A esto es importante también las tribus. En Estados Unidos, en Alaska, por ejemplo, hay tribus, hay nativos, tienen ahí 2000 y viven, así como
Pues es un desarrollo histórico está un poco diferente que el nuestro, casi aislados, pero ahí está la mina, ahí está la riqueza, ¿no? Entonces, el gobierno, estos, o van a dar una ley de participación, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama la ley que tiene el Perú? Ley de consulta. Si las tribus te dicen no, pues no se hace. Pero se reúne el gobierno federal y dice cuáles son las razones, y ellos te presentan las razones. ¿No? Se contratan también, ¿no?, sus expertos en esa línea y dicen, es por esto, aquí están las pruebas, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Demora el proyecto y se busca alternativas, pues si no quieren no se hace, y hay bastantes líneas en Estados Unidos que no se hacen. Ok, siguiente. ¿Qué contiene? La calidad del aire, agua superficial que es importante, los minerales, vegetación, animales, peces, geoquímica, estabilidad geotécnica, ruidos, economía, tierra, recreación, todo un complejo del estudio de impacto ambiental. Un documento de 2000 páginas tal vez, pero la carne, lo valioso, tenemos hasta 50 páginas, pero el resto es pues, los modelos, las muestras, el laboratorio, etc. Entonces, lo digerible, lo que vale más o menos 50 páginas. Y el resto es lo que le da fundamento a lo que escriben los sumarios. Entonces, siguiente por favor. Aquí están los datos, la calidad del agua y dónde van a poner los pozos que van a controlar el agua subterránea, ¿no? Por ejemplo, aquí hay muy pocos en esta mina. Muy pocos pozos que van a hacer. Yo creo que aquí hay unos 7, no pasaron los 15. Entonces esto es muy poco. Porque debe ser más monitoreo del agua subterránea. Entonces le dicen a la mina, ¿no? ¿Por qué? Y las razones por qué deben poner más monitoreo en esto. Esta es la etapa del impacto ambiental. Siguiente, por favor. Minería de Estados Unidos. El 50% de los metales minerales que produce Estados Unidos es importado, ¿no? Y Perú es uno de los grandes exportadores de minerales. Pero a esto hay que agregar el factor China. China es un gran importador de minerales. Y no tenemos todavía datos, no sé si alguien ha hecho un estudio, qué cantidad de mineral el Perú por separado se está exportando a China. ¿Y cómo se hacen esas proyecciones? ¿Cómo va a ser? Pero sí lo que se sabe es que las mineras están trabajando a largo plazo, están trabajando de aquí a 15, 20 años. Las minas se están expandiendo, se están ampliando. Y pese a que los precios pueden bajar o subir, la tendencia siempre es subir, ¿no? Y eso se proyecta por unos 15, 20 años todavía de bonanza en la minería. Y ya no cabe ahora en estos momentos en decir, por ejemplo, que el Perú debe luchar por la competitividad. No le damos condiciones grandes a las minas ahora se van a Chile, a Australia. Eso era ya cuando en los 90, tal vez, ¿no? Cuando la demanda de los minerales era baja, ahora no. Eso ya no es aplicable. Incluso creo aquí el gobierno, nuestro gobierno le decía, bueno señores, ustedes me amplían la mina, le exoneramos los impuestos. Eso ya no puede ocurrir ahora, porque se va a expandir, sabemos eso, que se va a expandir por ellos mismos. ¿Por qué tenemos que darles este corte de los impuestos? Entonces, eso de competitividad, darles mejoras, condiciones de inversión en el campo ambiental, en el campo laboral,
eso ya es absurdo, es obsoleto. Aquí estamos con la minería en nuestro país, que de por sí, ya tiene gran competitividad. Casi en ningún sitio, si un país minero tiene las condiciones que el Perú lo otorga a los inversionistas. ¿Cierto? Ok, el Perú. Ok, en el Perú también, como en otros sitios, los trabajadores mineros ganan más. ¿Cuánto es el sueldo mínimo acá? ¿El diario? ¿El diario? ¿Algunos 30, 35 soles? Si ustedes ven eso se arregló, se arregló bastante, se elevará acá, pero no, eso no está de acuerdo con el incremento de la productividad de la minería. O sea, en lo laboral, el trabajador minero también está estafado. ¿Cuánto gana, por ejemplo, un trabajador minero que hace la misma labor que en el Perú? Digamos en Australia. En Australia, un trabajador que trabaja en un molino con la explotación, o un trabajador minero que va a la superficie, está ganando un promedio de $85,000 al año. Y aquí no llegan ya, digamos, $10,000. En Estados Unidos yo tengo más o menos 40,000 ahora, más tal vez 50,000 dólares. Ok, siguiente. Esta es la ley de consulta que dio el presidente Obama y que reconoció él que esos proyectos que se hicieron unilateralmente no resultaron. Ha sido un fracaso. Y al gobierno, al Estado le ha costado mucho dinero. En las cortes ha creado bastante problemas sociales, ¿no? Entonces, eso de hacer minería unilateralmente no funciona. Por eso Obama dijo en esta ley que la ley de consulta debe ser crucial. Determinante. Siguiente, por favor. Aquí está cómo Estados Unidos depende de la importación de minerales. Aquí vemos, por ejemplo, el Perú está presente en zinc, en plata, cobre, plomo. Sé que el Perú, para Estados Unidos, es una fuente vital de recursos mineros. Y ahora veremos eso a China y posiblemente India, si es que, ¿no? Porque es un país emergente. ¿Cierto? Aquí más o menos nos dice cuánto cuesta hacer una remediación del agua superficial en $1.000 millones. Para todos Estados Unidos. Estados Unidos tiene aproximadamente 5.000 minas abandonadas. Tiene bastante. ¿Está muy fuerte? Y para limpiarlos, estos cálculos yo creo que se hizo en el año 2001, necesita 14.4 a 43.2 mil millones de dólares para limpiarlo. Y es muy caro, ¿no? Carísimo. Hay un estudio que se hizo sobre las minas abandonadas aquí, sobre cuánto le costaría al Perú limpiarlo. ¿Está bien? Y es aproximadamente los 2.000 millones de dólares por las 50 minas abandonadas que tiene el Perú. Y ese dinero, pues, es difícil de conseguirlo. Siguiente, por favor. Otro punto es, en el Perú es que nos hemos acostumbrado que nunca lo vamos a limpiar, no lo vamos a remediar. Porque nosotros actuamos después del hecho. Ocurre el desastre, ay, nos ponemos a trabajar. Y la prevención. Siguiente. Bueno, minería moderno tradicional.
Esto, pese a que la minería se ha duplicado en Perú, del 90 al 2000 y ahora al 2010 se ha triplicado. La producción ha aumentado, las ganancias pues, han aumentado considerablemente, no los salarios y no la protección ambiental. La inversión es muy baja en protección ambiental. La minería produce el 4 o 5% del Producto Interno, da de 1 o 2% de empleo y más o menos llega al 62% de las exportaciones del país. Y la balanza comercial más o menos llega al 43%. Ok, sigue por favor. Claro, que pagan más impuestos que otras industrias, no pagan 25 o 30, un gran porcentaje. Ahora, ahora, ¿qué pasa cuando la minería se está automatizando para la producción? Entonces ellos necesitan menos trabajadores. Pues hay menos trabajadores. Lo que sí va a haber más subcontratistas, más servicios que lo llaman, sin derechos laborales, beneficios sociales. Eso sí se va a agrandar. Pero trabajadores mineros, yo creo que se va más o menos, no va a ser un cambio sustancial, no va a aumentar mucho. Porque es un trabajo más o menos un poco complicado. Ese problema lo tienen en Extracta y en Colombia. Los campesinos ahí se están dedicando a la minería artesanal, a la minería informal y legal. Porque la mina no los contrata. La mina le dice: ustedes no están calificados. Entonces ahí el pueblo se moviliza y le dice: no señor, nosotros vamos a protestar esto si ustedes no nos dan empleo. Entonces, en ese yo creo que está en esa negociación. Y el campesino aprendió a hacer su propia minería, ¿no? Minería informal. Que lo venden a las mismas empresas. Es un ciclo vicioso, ¿no? Bien. Ok, hay otro asunto en la minería acá. Se combate bastante a la minería informal. Y eso lo hacen los medios de comunicación masiva, la televisión, como si fueran los principales villanos de la población en el Perú, lo más crítico. Pero como hemos visto acá, la minería moderna, la minería irresponsable, contamina bastante. Entonces, en un estudio que hicieron para Chile, en Chile, me parece en 2009, llegaron a la conclusión que la contaminación de la minería informal, por separado, para el oro, para el cobre, para el zinc, etc., ¿no?, llegaba más o menos al 2-3% de la polución total. Y en las transnacionales, la gran minería, 98%. ¿Por qué? Porque está relacionado a la producción. Más produces, más contaminas. Y eso es lo que está pasando en Perú. Entonces es falso, pues, que nosotros nos enfoquemos en la minería informal. Al contrario, hay que resolver ese problema, tecnificarlo, ponerlos dentro de los márgenes de la legalidad, ayudándolos en su infraestructura, enseñándoles cómo se produce. Y tal vez prohibir el uso de cianuro, ¿no?, y el mercurio, que usen otros métodos. Pero eso, por eso se necesita un ministerio del ambiente activo, con gente capaz que sepa, y que no puede ser el Ministerio de Industria, de Minas, la que impulsa la inversión minera, haciendo también de regulador. No puede ser una cosa o otra cosa, eso no se ve. Entonces eso también es importante. Hay un Ministerio de Ambiente, ¿no? Esos deben poner en la dirección, controlarlos bien, ¿no?, entrenarlos a ingenieros
Yo fui testigo, cuando yo fui, más o menos fue los primeros años de los 80, y la Agencia de Protección Ambiental se había fundado en los 75 nada más. Todo tenía 5 años el proceso. Cómo contratar ingenieros recién salidos de la universidad, los entrenaba. Ingenieros, geólogos, hidrólogos, economistas, abogados, militares también, porque la protección ambiental debe tener programa militar, ¿no? Investigadores, podrían trabajar en la selva, en los cortes de madera ilegal que hay, ¿no? Todo un proceso de corrupción y legalidad que hay en nuestro país. Entonces falta creatividad, falta un manejo ambiental en el país, que es crítico ahora. Pero ustedes han escuchado el discurso del primer ministro ayer, ¿no? No es tiempo de hacer bombas de ensayo, no es tiempo de experimentos. Entonces, ¿en qué tiempo estamos? Continuismo, ¿no? Lo mismo. ¿Y qué nos ha llevado? Nos ha llevado a una crisis estructural que tenemos, que aquí hay conflictos ambientales en todos sitios, que jamás había escuchado en la historia del Perú. Entonces eso se debe plantear. Eso debe ser una agenda nacional. La protección ambiental es fundamental para resolver la crisis social en el país. Bien. Cierto. Ok, el último punto. Hubo aquí un reporte hecho por la empresa Johnson & Hegel que ha rankeado a los países de exploración ambiental, recursos naturales, en el 91. Concluyó que la política del Perú no es un factor determinante para las inversiones mineras, la política ambiental. O sea que el 91 decía, la protección del ambiente no es un factor de inversionista. ¿A qué nos ha llevado? No es tiempo de hacer bombas de ensayo, experimentos. A decir eso es irresponsable si tenemos este problema que nos arrastra. Este problema está trayéndonos desde los 90, que no se resuelve ahora. Son como 20 años. Y si no lo resolvemos, seguirá arrastrándose. Aquí los problemas mineros, si no los resolvemos ahora, se van a resolver, pues, como se está resolviendo, con violencia. ¿Sí o no? ¿Qué está pasando en Cajamarca? Entonces, esas cosas se deben plantear, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, lo que está pasando es que no solo las regulaciones, no solo el papel, que habla de las leyes más estrictas, van a resolver el problema. Países, por ejemplo, como México, Chile es uno de ellos. Si ustedes ven las guías estándares de Chile, son la copia y calco de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Solo lo han traducido. Una realidad con otra realidad. Pero hay una cosa acá, eso es muy importante. Las personas humanas son pues todos igual, ¿no? Un campesino, un tipo de la zona urbana aquí en Lima, o con un gringo en Estados Unidos, un chino, ruso, es lo mismo, somos humanos, ¿no? Entonces los niveles permisibles, los estándares de guías, los números, los estudios científicos del laboratorio que se hizo para niños, cuánto de tóxico de un metal porque no puede tolerar un niño. Eso es válido universalmente. Eso sí, hay que sacarlo, ¿no? ¿Para qué el Perú va a gastar dinero haciendo experimentos? ¿No? Alguien nos dice, bueno, la minería en el Perú lo hacemos ahí en sitios aislados, en las dunas, ¿no? Ahí estás lejos de la ciudad. Esa manera de expresarse está ignorando una cosa, que en esos
Andes hay poblaciones. Los ciudadanos de segunda categoría que llama Alan García, no, ahí están, ¿no? Hay gente, ¿no? El Perú está ahí. Entonces, aquí el problema hay que enfocarlo, uno, políticamente, dos, socioeconómicamente, tercero, ambiental. Política ambiental, tres, y eso debe ir junto. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Qué hablar del siguiente, por favor? Siguiente, por favor. Y esto de las multas es importante. Ustedes, ahora el enforzamiento, las inspecciones, el monitoreo de la producción ambiental es más riguroso. Cuando la British Petroleum hace poco tuvo un derramamiento de petróleo, cantidades grandes, por supuesto, cerca del Golfo de México. Entonces, la marca editorial de Estados Unidos, donde hacía exploración. El gobierno de Obama le dijo, usted me pone una carta de garantía, un seguro de $20.000 millones. La empresa de Inglaterra la puso porque había 11 muertos también, hay que entender. Y ahora hay otro juicio criminal. Y la empresa lo puso ahí. Con este dinero, pues, no, están tratando de limpiar hasta ahora. En Brasil, la Chevron, mucho menos cantidad, yo creo que miles de más. La impuso, me parece que son 40 millones, ya llegan a $100 millones, ¿no? ¿Qué pasó con Pluspetrol en el río Corrientes, en el Amazonas? ¿Cuánto? Le dieron un toque ahí, ¿cuánto le multa? O si no fue ahí, ¿cuánto le multó? Bueno, yo mejor pago la multa, ¿no? Esto es como que te den un ticket a tu carro ahí. Paga, ¿no? Se acabó. Y el río, los peces, la comunidad que toma las aguas ahí, estos factores no han sido consultados. Y como Brasil ahora, ¿no?, está poniendo un reforzamiento. Y no solo es en el caso del petróleo, las minas. Los chinos también. Los chinos tienen una buena red de protección ambiental. ¿No? Están multando, están haciendo más rigurosos de tal manera que la población tenga una mejor calidad de vida. Cuando hay mejor control ambiental, hay más democracia, más participación popular. Siguiente. Esto, si ven ustedes, esto es en Europa. Este es cuando la mina ya había cerrado. Este terreno se va a reclamar. En el proceso minero, después del cierre, el monitoreo, la acción correctiva, después la reclamación. Hacer que estos terrenos, que son inmensos, sean nuevamente productivos. Siguiente, por favor. Fíjense esto. Se convirtió en esto. Área verde. Siguiente, por favor. Aquí es. Siguiente, por favor. Esto se va a convertir en la zona verde. Siguiente, por favor. Esto para recultivar en una zona donde se planta uva. Siguiente, por favor. ¿Ve? Siguiente, por favor. Esto totalmente contaminado. Siguiente, por favor. Se convirtió en un lugar muy bonito. Siguiente, por favor. Bien. Siguiente. Ya, vamos aquí. Siguiente, por favor. Esto, no sé, parece el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Ve? Muy bonito. Siguiente, por favor. Erosionado. Siguiente. ¿Ve? Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente.
Bien, por favor. Muy bien, gracias. Estamos a sentarse y de esta importante conferencia, que me siento por favor.